antígenos, etc. Y estos forman parte de lo que se denomina la inmunidad específica adquirida de tipo humoral, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una inmunidad que se genera a partir de un antígeno específico. Es decir, que los anticuerpos son específicos para el antígeno el cual ha generado su producción, ¿verdad? Si no hay antígenos, no se va a producir los anticuerpos, y esto hablando como una reacción normal en nuestro organismo in vivo, ¿ya? Sin embargo, a pesar de su especificidad, en forma natural puede existir reacciones inespecíficas entre un antígeno y un anticuerpo que no es precisamente el anticuerpo específico para ese antígeno. Muchas veces el hecho de que existan antígenos que compartan molecularmente algunos epítopes, diremos así, o sea que tengan una similitud estructural, molecular entre ellos, hace que de alguna manera los anticuerpos puedan unirse a estos a pesar de no ser sus anticuerpos específicos. A eso nosotros conocemos como reacciones cruzadas, por ejemplo, cuando hacemos in vitro, o denominamos como anticuerpos inespecíficos o heterófilos que pueden generar alguna reacción en el organismo. In vitro, ya cuando nosotros estamos realizando estas determinaciones, no se puede correr el riesgo, ¿ya?, de que existen ese tipo de reacciones cruzadas en el laboratorio y que nuestros resultados obviamente sean falsamente positivos o falsamente negativos, ¿verdad? De manera que se producen en laboratorio estos anticuerpos monoclonales que, al ser idénticos entre ellos y que han sido generados a partir de un antígeno específico y han pasado además por diferentes controles de calidad, nuestros reactivos que utilizamos en el área de inmunología, en un laboratorio clínico, obviamente son anticuerpos monoclonales, ¿ya? Existen diferentes métodos para la producción de anticuerpos monoclonales en un laboratorio, ¿ya? Y obviamente estos son purificados, ¿ya?, son obtenidos de una manera que se minimiza una posible reacción, diremos así, no deseada en el laboratorio, una reacción cruzada, y obviamente evitar un posible diagnóstico erróneo, ¿ya? Entonces, estos anticuerpos, además, vienen unidos o conjugados con sustancias colorantes que llamamos fluorocromos, ¿ya? Estos fluorocromos son colorantes que tienen la capacidad de emitir, diremos así, radiación, cuando obviamente pasa a través de ellos un haz de luz, ¿ya? Entonces, la cantidad de luz que puedan generar, o sea, la cantidad de radiación que puedan emitir estos fluorocromos, obviamente va a ser proporcional a la cantidad de antígenos que han sido detectados en una muestra. Y esta presencia de antígenos va a ser, obviamente, de acuerdo a las cantidades de células presentes, ¿ya? Lo que nosotros buscamos en estas células son un cierto tipo de marcadores que tienen todas las células y que son conocidos como las iniciales de CDs, ¿no? CD, ¿no? Que viene del inglés de clúster de diferenciación, o sea, son moléculas, diremos así, específicas que vienen en cada linaje celular, ¿ya? Muchas células comparten entre ellas este tipo de CDs, ¿ya? Pero también hay CDs que son muy específicos de un determinado tipo de célula. Inclusive, muchos de ellos, de acuerdo a medida que van madurando, van perdiendo la expresión de estas células, de estas moléculas, de estos CDs. Es decir, que existen CDs que son específicamente de células blásticas jóvenes,
ya, o inmaduras, y a medida que va madurando van perdiendo esta expresión. Por ejemplo, el CD45 es un CD que viene en todas las células sanguíneas, tanto de la serie blanca, la serie roja y las plaquetas, ¿ya? Y cuando estas células van madurando, sobre todo cuando hablamos de los eritrocitos y plaquetas, esta expresión molecular se pierde, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, si yo hago un estudio de eritrocitos, por ejemplo, y si en mi muestra descubro que hay bastante sobreexpresión, digamos así, del CD45, puedo llegar a la conclusión de que en esa muestra existen eritrocitos inmaduros, porque si en esa muestra hubiera puro eritrocitos maduros, lo más probable es que hubiera una mínima cantidad del CD45, por no decir nada, ¿ya? Y en el caso de los leucocitos, el CD45 se mantiene de principio a fin, es decir, desde los mieloblastos hasta, por ejemplo, un neutrófilo maduro. Sin embargo, en algunos tipos de leucemia también se va perdiendo la sobreexpresión, ¿ya?, del CD45, y ayuda en el diagnóstico de algunos tipos de leucemia, por ejemplo, las leucemias linfocíticas agudas. Entonces, este tipo de, diremos así, de interpretación que se tiene al final de un estudio mediante citometría de flujo, permite, obviamente, llegar a diagnósticos más precisos, más exactos. Solamente que nosotros tenemos tener la capacidad, primero y obviamente, de preparar la muestra para el estudio, y finalmente, una vez que ya hemos inyectado la muestra, cuando obtenemos nuestros resultados, saber interpretarlos antes de emitir, porque por más equipo automatizado de última generación que sea, nosotros los bioquímicos somos los que vamos a manejar el equipo, y tenemos que tener la capacidad también de detectar cuando un equipo está funcionando mal, ¿no? O ya necesita calibrar, por ejemplo, el equipo, ¿no? Y no decir, no, el equipo a mí me ha dado mis resultados, y aunque me haya dado más resultados, no sé por qué, pero el equipo me ha dado esto y lo estoy directamente emitiendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede, ¿ya? Entonces, las células que vamos a estudiar ya tienen estos sus marcadores celulares, ¿no?, que son llamados antígenos o CDs. Nosotros vamos a añadir a la muestra los anticuerpos monoclonales, que ya van a estar conjuncionados con fluorocromos, ya, colorantes. Se hace una incubación, y si están presentes las células con los antígenos correspondientes, obviamente, los anticuerpos se van a unir a estas células, y cuando estas células ya nosotros vamos a meterlo, vamos a cargarlo, digamos así, o inyectarlo al citómetro, y obviamente los resultados finales van a ser proporcionales de acuerdo a la presencia o ausencia de las células que estemos buscando, ¿no? O en todo caso, si no hay estas células, los anticuerpos no tienen con quién unirse, ¿verdad? Y directamente se van a quedar sueltos, y no va a haber ninguna emisión de fluorescencia. ¿De dónde la voz escucha aquí? Y entonces la población celular que estuviéramos buscando va a estar mínima, ¿ya? Y obviamente, Pero ¿y cómo voy a grabar? A ver, tú dime, su voz. Por ejemplo, esto es un dispersograma que nos está mostrando 3 poblaciones celulares, ¿no? Los granulocitos, los monocitos y los linfocitos, ¿ya? Nos van a emitir así gráficos de dispersogramas o citogramas, como se llaman, de colores, ¿ya? Que con solo ver podemos interpretar incluso más fácilmente la presencia o ausencia de las células, y cuánto sería la densidad celular, o cuánto, si hablamos en cantidad, estuviera presente las células que estamos buscando cuantificar, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que hemos mencionado, tiene varias ventajas, ¿no?, de estos equipos. Por ejemplo, permitir analizar un elevado número de partículas en suspensión, ¿ya?, en un corto periodo de tiempo.
imagínense, un citómetro de flujo tiene la capacidad de detectar o contar 5.000 partículas, ¿ya? Que en este caso son células por segundo, ¿ya? Es decir, en un segundo 5.000 partículas van a ser contadas o detectadas. Es realmente una gran cantidad de células. Imagínense en el tiempo que puede tardar, dependiendo del estudio que realicemos, puede tardar algunos minutos, ¿ya? O por lo menos una hora, digamos así, a depender, vuelvo a reiterar, de la complejidad del estudio que estemos realizando, pero cuántas células van a poder ser detectadas, cuantificadas, y obviamente si consideramos, ¿no? Y esto han llevado en diferentes asignaturas, cuando se habla de un tamaño de muestra representativa, obviamente si se hace el estudio en mucha más cantidad de células, en este caso, los resultados emitidos son mucho más exactos. Si nos recordamos un poco lo de la fórmula leucocitaria realizada manualmente y vista en el microscopio, yo les decía que el procedimiento estándar es recontar, diremos así, 100 muestras, o perdón, 100 células, ¿verdad? Y eso lo llevamos a porcentaje. Entonces nosotros solamente contamos 100 células, chicas. Y si comparamos que un analizador va a contar más de 5.000 células, ¿no? Porque no solo va a contar 5.000, va a contar, qué sé yo, 1.000.000 de células tal vez antes de dar el reporte, es mucho más representativo el resultado que nos va a emitir este equipo a contar nosotros solamente 100 células, ¿verdad? Entonces ahí es una gran ventaja. Además ofrece información simultánea de varios parámetros celulares, ¿ya? El analizador hematológico basado en el principio Coulter, que es la interferencia o que es la impedancia eléctrica, ¿verdad? Solamente se basa en el tamaño. Y ahí es ¿Pero no ves qué está haciendo? En la citometría de flujo, además de tan grande, el sí, tamaño, va a determinar Pero vos te quejas, luego mira, ni me puedes ayudar. La granularidad de la célula, ¿ya? O sea, nos da información de varios parámetros a la vez, ya, de una población celular. Además va a identificar paralelamente tanto antígenos de superficie y citoplasmáticos. Los sedes, ya, estos antígenos celulares, no solamente vienen en la membrana o en la superficie de la célula, ¿ya? Generalmente hablamos de sedes de membrana o antígenos de membrana, pero también están en el citoplasma, ¿ya? Y también a nivel del núcleo. Entonces, la citometría de flujo mide cada uno de estos parámetros, cada una de estas moléculas al mismo tiempo. Es por eso que la información que nos brinda es mucho más exacta, es más específica, ¿ya? Va a cuantificar además la intensidad antigénica por medio de los canales medios de fluorescencia, ¿ya? Y emplea múltiples marcajes para detectar la coexpresión de antígenos aberrantes sobre el mismo blasto. Las células neoplásicas, las células leucémicas, no son precisamente células normales, ¿ya? En algunas de ellas, morfológicamente, ya se puede ver una alteración, y eso lo podemos ver en el microscopio. Pero algunas de ellas conservan una morfología típica, pero molecularmente ya existen algunos antígenos aberrantes o, diremos así, antígenos anormales, como quieran llamar, en cuanto a estas células, que si no es por su morfología, por la presencia de estos antígenos aberrantes, también podemos llegar a un diagnóstico diferencial, ¿ya? Cosa que si nosotros vemos estas células bajo microscopía, es muy difícil que veamos. O sea, mediante microscopía nunca vamos a ver sus sedes, por ejemplo, ¿no? Si tiene o no tiene, si está normal. No, nosotros vemos cosas más macro, porque el microscopio solo nos permite ver,
esas cosas o microscópicamente, pero que son grandes y obviamente son detectados por el microscopio, pero algunos componentes mucho más pequeños no son detectados por el microscopio, ¿ya? Y en cuanto a su sensibilidad, fíjense, es capaz de detectar una célula tumoral entre 10.000 células normales, ¿ya? Una célula tumoral entre 10.000 células anormales, ¿ya? Y eso es también una sensibilidad increíble. Nosotros, mediante la vista, ¿no? Mediante una observación microscópica, tendríamos que contar 10.000 células para detectar una normal, o 10.000 células normales para detectar una célula normal. Y no lo hacemos, ¿verdad? Contamos 100 células, en el mejor de los casos podemos contar 200 o 300, si queremos hacer algo más exacto, pero no vamos a llegar a contar 10.000 células. Entonces, poco a poco, y si hay una población menor de estas células neoplásicas en una muestra, no las detectamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Algo que está obviamente comprobado es que cuando una enfermedad, cualquiera que sea, se detecta en una etapa lo más temprano posible, es decir, cuando está empezando, diremos así, la enfermedad, cuando recién se estuviera estableciendo enfermedad en un paciente, es mucho más fácil de tratarla e inclusive que el paciente se cure, ¿no? Mientras cuando una patología ha sido detectada muy tarde, cuando ya se ha avanzado esta patología del paciente, etc., prácticamente es más difícil de controlar, ¿verdad? Muchos pacientes llegan a fallecer. Y sobre todo cuando hablamos de las neoplasias en general, es mucho más difícil de controlar la enfermedad cuando ha sido detectada muy a destiempo. Entonces, hacer un diagnóstico primario, hacer un diagnóstico lo más temprano posible, ¿no? Me refiero en cuanto a la historia natural de la enfermedad, ¿no? Es mucho más factible, es mucho más provechoso para el paciente. Hoy en día hay pacientes con leucemia que se curan, cosa que hace años atrás todo paciente con leucemia tarde o temprano llegaba a fallecer, muchos de ellos a los primeros años de vida, ¿ya? Hoy en día, gracias a todos estos avances que se tienen y también a varios avances en cuanto a un tratamiento mismo, es posible que algunos tipos de leucemia se puedan llegar a curar, ¿ya? Las desventajas, si se fijan, son mínimas las desventajas, ¿no? Pero sí vale la pena considerar, ¿no? Por ejemplo, a pesar de su alta sensibilidad, todavía existen situaciones que cuando la carga, diremos así, de las células neoplásicas o leucémicas es demasiado baja en la muestra, ¿ya? Muchas veces no llega a detectar el citómetro de flujo. Y esto suele suceder cuando, por ejemplo, utilizamos una muestra de sangre de un paciente ya con leucemia, pero puede ser que la leucemia esté todavía, digamos así, en médula ósea, ¿ya? Y en sangre prácticamente casi no hay estas células, o no hay directamente, ¿ya? Y nosotros damos un resultado negativo, obviamente. Pero en estos casos es preferible, para el caso de leucemias, no solamente trabajar con sangre periférica, sino y sobre todo la mejor muestra, diremos así, es médula ósea. Entonces el médico hematólogo es el que va a realizar una punción de médula ósea, vamos a realizar una suspensión, ¿ya? Y el estudio mediante citometría de flujo no lo vamos a hacer con la sangre, sino lo vamos a hacer directamente con médula ósea, ¿ya? Entonces es difícil no detectar estas células neoplásicas en médula ósea porque obviamente la patología inicia en médula ósea y ya cuando prácticamente estas células han ocupado toda la médula ósea empiezan a salir, ¿no? Por la sangre
y a través de la sangre se van diseminando a otros órganos. Y ahí hablamos de infiltración de otros órganos, ¿no? Ganglios y cualquier otro tejido, ¿no? Incluyendo hígado, riñones, vaso, etc., ¿no? Entonces ya eso es cuando la enfermedad está muy avanzada. Por otro lado, también una consideración que hay que tomar en cuenta es que cuando hablamos de estudios mediante citometría de flujo de algún otro tipo de neoplasia, ya hablando de tejidos sólidos, ¿no? Por ejemplo, biopsia de ganglio, biopsia de otro tipo de tejidos, como ser el hígado, el vaso, tiroides, timo, etc., ¿ya? Que también nos sirve, se realiza un previo proceso que se denomina disgregación celular. ¿Ya? O sea, el tejido hay que disgregarlo y convertirlo en una suspensión celular, porque no estudiamos directamente el tejido sólido, sino lo convertimos en una suspensión de células y obviamente luego lo tratamos como si fuera sangre, ¿ya? Durante este procedimiento de disgregación celular, ¿ya? Se puede muchas veces perder material valioso, es decir, podemos llegar a eliminar las células neoplásicas, ¿ya? Podemos perder ese material y obviamente esa información, sobre todo cuando estas estuvieran en una mínima cantidad presentes en la muestra. El equipo puede no llegar a detectarlos, ¿ya? Y finalmente dan sus resultados obviamente negativos, pero no es culpa del equipo, sino es una muestra no representativa, o durante el procedimiento nosotros, ¿no? Y obviamente como parte del procedimiento va a haber lisis celular, no solamente de las células malignas, sino también del resto de las células, ¿ya? En estos casos muchas veces conviene no realizar citometría de flujo, sino irse a otros métodos como ser la inmunohistoquímica, ¿ya? La inmunohistoquímica es otro procedimiento, esto lo realizan los médicos patólogos, ¿ya? Que en sí consiste en teñir a las células, ¿ya? Pero estas sí se las ve en el microscopio, no se las realiza mediante citometría de flujo, ¿ya? Para esto se realizan improntas y no se necesita hacer una disgregación celular, ¿ya? Directamente con el tejido hay procedimientos que, bueno, nosotros no los realizamos, eso se realiza en un laboratorio de patología, ¿ya? Pero o se realiza improntas y se los observa en el microscopio. Obviamente la sensibilidad y todo es muy diferente, pero en algunos casos sirve, ¿no? Y en otros casos tal vez conviene combinar ambas técnicas, ¿ya? La histoquímica y la citometría de flujo y ver ambos resultados, ¿ya? Muchas veces lo que se hace y conviene es simplemente combinar varios métodos de diagnóstico para llegar a un diagnóstico final, ¿verdad? Y eso obviamente lo va a realizar el médico tratante, ¿no? Un oncólogo, un hematólogo, es el que finalmente solicita qué va a pedir, qué estudios complementarios necesita el paciente y finalmente unir y llegar a un diagnóstico final, ¿verdad? Para ese tipo, por ejemplo, de neoplasias, que ya hablamos de tumores malignos, etc., muchas veces también el diagnóstico por imágenes también es un buen método, ¿no? Se utiliza bastante ahora TAC, ¿no? Lo que es la tomografía parcial computarizada, que han debido estudiar, ¿verdad? O han debido ver, no estudiar, pero sí ver en algún momento, y también la resonancia magnética nuclear, ¿no? Que es otro tipo de método que por imágenes, que no tiene nada que ver con laboratorio, pero sí son estudios complementarios que al final se puede unir y obviamente llegar a un diagnóstico final, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus ventajas y también tiene cierto tipo de limitaciones, ¿ya? Entonces, para realizar un estudio mediante citometría de flujo, ¿ya? Consiste o es lo más conveniente analizar ciertas consideraciones, ¿ya? Por ejemplo, el tipo de muestra, la cantidad de muestra,
la conservación, transporte de la muestra y otras consideraciones pues, son muy importantes y pueden afectar en el resultado final. Ya vamos a ver algunas de estas. La muestra, tipo de muestra. En citometría de flujo, a diferencia de los otros analizadores hematológicos, no solamente se trabaja con sangre, ¿ya? Si bien es una de las muestras más empleadas en hematología, ¿ya? Se puede emplear otro tipo de especímenes, ¿ya? Por ejemplo, o los aspirados de médula ósea, que es crucial para el diagnóstico de las leucemias, por ejemplo, ¿no? Se hace punción de médula ósea, se hace una suspensión y nosotros trabajamos con ese aspirado. Ya se puede trabajar con sangre periférica, también nos sirve, ¿ya? E inclusive con sangre de cordón umbilical, ¿ya? También se puede trabajar con productos de leucoforénesis y transfusión, ¿ya? Como los concentrados de hematíes, plaquetas y plasma. Entonces, podemos trabajar con estos productos, ¿no? Con sangre y sus hemocomponentes, cuando queremos hacer y determinar algunas situaciones ya previas a una transfusión, ¿ya? Directamente podemos trabajar con estos a partir de la bolsa de sangre, ¿ya? O bolsa de colectora. No necesitamos ir a buscar al donante, ¿no? Y realizar una nueva toma de muestra. Esto, obviamente, vuelvo a reiterar, va a depender qué tipo de estudio queremos hacer en estas muestras, ¿verdad? Y nos sirve, ¿no? Plasma, nos sirve plaquetas, nos sirve sangre entera, nos sirve concentrados de células, de eritrocitos, etc. Y podemos trabajar con estas muestras, ¿no? También nos sirve lo que decía hace unos minutos. Se puede trabajar con especímenes procedentes de tejidos linfoides, ¿ya? Que pueden ser obtenidos a partir de biopsias, ¿ya? O aspirados de estos tejidos, como son ganglio linfático, el vaso, el timo, ¿no? Y otro tipo de tejidos no linfoides, incluyendo, por ejemplo, la piel, el hígado, mucosa gástrica, intestino, etc. Fíjense, o sea, la variedad de las muestras que tenemos para hacer los estudios, ¿no? De todas maneras, cuando hablamos de estos tejidos, diremos así, sólidos, ¿ya? Hay que tener la consideración que hemos manejado hace unos minutos, que hemos mencionado, en el cual les decía que muchas veces al realizar el procedimiento de disgregación celular se puede perder material de este tejido y en este material se puede perder las células neoplásicas, ¿ya? Y si están en muy poca cantidad, pueden estas no ser detectadas, diremos así, mediante citometría de flujo, y esto a raíz del procedimiento que se debe realizar antes de realizar estos estudios. Sin embargo, esto obviamente se puede compensar realizando otro tipo de estudios en estas muestras en caso necesario, ¿ya? Es decir, si me da negativo mediante citometría de flujo y obviamente hay sospecha, ¿no? Y sabiendo de esta limitación, entonces se realizan otros métodos de diagnóstico y no se puede trabajar con tejidos, ¿no? Previo a un procedimiento, y también con fluidos corporales, como por ejemplo líquidos cefalorraquídeo, pleural y ascítico, entre otros. ¿Ya? Entonces tenemos una gran variedad de muestras que nos sirve para el estudio mediante citometría de flujo. En cuanto a la cantidad de muestra, la cantidad de muestra que necesitamos va a variar, ¿ya? Y va a depender del número de marcadores antigénicos a analizar. No nos olvidemos que este método se basa en la determinación de los antígenos celulares, ¿ya? Y obviamente esta cantidad de antígenos celulares va a depender de qué es lo que queremos diagnosticar,
¿ya? Les pongo un claro ejemplo, ¿ya? Si quiero determinar una población celular, por ejemplo, la cantidad de linfocitos T CD4 en un paciente con VIH-Sida, ¿ya? En el caso del VIH, el virus ataca principalmente a los linfocitos TCD4, ¿ya? Termina destruyéndolos y es por eso que estos pacientes son inmunodeprimidos, ¿ya? Tienen un sistema inmunológico, digamos así, menos competente y justamente a raíz de eso suelen presentarse complicaciones. Entonces, la citometría de flujo nos permite cuantificar en estos pacientes cuánto de linfocitos TCD4 tienen, ¿ya? Se los realiza periódicamente para ver si están estables, si están mejorando o por el contrario están empeorando en cuanto a su enfermedad, ¿ya? ¿Qué es lo que necesito para la cuantificación de CD4? Sangre, ¿no? Sangre periférica, la sangre con LTA, la normal, ¿ya? Y necesito un anticuerpo monoclonal anti-CD4, ¿verdad? O sea, es así de sencillo, pero solo quiero detectar esta población. Entonces, la cantidad de muestra que necesite va a ser menor, ¿ya? Va a ser menor. No sucede lo mismo si el paciente o el médico, en todo caso, tiene sospecha en el paciente, ya de acuerdo a los análisis previos que se les hace, de la presencia, por ejemplo, de un tipo de leucemia mieloide aguda. Si ustedes recuerdan lo que hemos llevado en el capítulo de leucemias, se los he puesto un cuadro, ¿ya? De que es de acuerdo a la clasificación de la FAB, que existen 8 tipos de leucemias mieloides agudas. Y ni siquiera son solo esos 8. A partir ya de la clasificación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ya se han clasificado o subclasificado en mucho más tipos de mieloide aguda, ¿ya? Entonces, dentro de estas 8 tipos de mieloides agudas, diremos así, obviamente no vamos a buscar todas, porque ya seguramente el primer reporte que se hace en un mielograma, ya va a venir con otros datos más. Sin embargo, vamos a buscar a raíz de esto, a lo que quiero llegar es varios antígenos. No solamente vamos a buscar el CD4, ¿ya? Existe ya si